Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Colinecul, soy el director general de Administración de la Municipalidad de Esquel y fui invitado por los docentes de la cátedra Laura y Nicolás para grabarles una charla de cómo es en la práctica el proceso de elaboración y de aprobación del presupuesto municipal. Así que en primer lugar les quiero agradecer a ellos por la invitación. Para poder empezar a trabajar sobre el tema, nosotros vamos a tener en cuenta plazos, vamos a tener en cuenta parámetros y datos concretos y vamos a tener en cuenta la técnica de presupuestación en sí misma. En lo que se refiere a plazos, tenemos que tener en cuenta a la Ley 2, número 64, mediante la cual el gobierno provincial se adhiere al régimen federal de responsabilidad fiscal. Se crea el Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal, que va a estar integrado por el Ministro de Economía de la provincia del Chubut y cada uno de los secretarios de Hacienda de los municipios que se han adherido a esta ley de responsabilidad fiscal. Entre los plazos que vamos a tener en cuenta, yo les voy a nombrar el 30 de septiembre, el 31 de octubre y el 15 de noviembre. El 30 de septiembre y el 15 de noviembre son fechas que surgen de la ley. Entonces, en esta ley, entre las misiones y funciones que tiene este Consejo de Responsabilidad Fiscal, se establece que al 30 de septiembre este Consejo le tiene que informar a cada uno de los municipios cuál es la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno que se espera para el año que viene. Este dato ha sido informado por el Gobierno Nacional. Y este parámetro es el límite para el incremento del gasto del presupuesto del año que viene en el cual se está trabajando. ¿Sí? Entonces, otra información que el Consejo de Responsabilidad Fiscal nos da es una proyección de los recursos que se coparticipan y que se prevén recaudar. Son números, son datos concretos. Entonces, al 30 de septiembre vamos a contar con esta información, con la proyección de los recursos que se prevén recaudar y con la tasa de crecimiento. ¿Sí? Otra fecha, que ya dije, es el 31 de octubre. No surge de la ley de responsabilidad fiscal, sino de la práctica en sí misma. Recuerden esta fecha, más adelante la vamos a retomar. Y el 15 de noviembre, que es la fecha límite que los municipios tenemos para elevar a los consejos deliberantes el proyecto de presupuesto para su evaluación y para su tratamiento y aprobación. Esta fecha es para cada uno de los municipios que no tenemos una carta orgánica que nos regule, como es en el caso de la Municipalidad de Esquel. Entonces, ya tenemos los plazos. Ahora vamos por el parámetro. El parámetro es la tasa de crecimiento del PBI que ha sido informada, que va a ser el límite del incremento del gasto que vamos a tener sobre el presupuesto en el cual estamos trabajando. Es decir, que se va a tomar como base el presupuesto, supónganse, de este año, y a ese se le va a poner como límite ese incremento hacia el año que viene. También esos recursos. Entonces, esto nos permite contarles que nosotros cuando vamos a empezar a trabajar en los presupuestos de recursos y de gastos, ya tenemos cierta información concreta. ¿Cuál es esa información? No solo es esta tasa de crecimiento del PBI, que va a ser el límite del incremento del gasto global, es decir, lo vamos a poder aumentar. Como por el principio de equilibrio, en gastos y recursos tiene que ser lo mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a tener este límite del incremento del gasto, la proyección de estos recursos que se coparticipan, ¿sí? Y después vamos a tener otros datos concretos. ¿Cuáles son estos otros datos concretos? Los municipios tenemos firmados, ya sea con el gobierno provincial o el gobierno nacional, a veces diferentes convenios referente a trabajos, en obras, a programas sociales o a diferentes objetivos que se vienen trabajando en concordancia con los diferentes gobiernos. En estos convenios se establecen obligaciones, se establecen responsabilidades, entre las cuales están las transferencias de fondos. Entonces, si nosotros tenemos en vigencia un convenio sobre una institución de minoridad, donde el gobierno provincial
ya tiene establecido cuáles son los montos que transfiere de forma mensual para los gastos de mantenimiento, para insumos, para bienes de consumo de estas instituciones, nosotros ya sabemos que esos recursos los vamos a tener al año siguiente si es que el convenio sigue vigente, ¿verdad? Entonces, esa información ya la tenemos al momento de preparar el presupuesto. Por lo tanto, la debemos incorporar. También, si tenemos algún convenio que se refiera a obras públicas, por ejemplo, ya vamos a saber cuál es el monto de esa obra pública, cuál es el compromiso del gobierno nacional o provincial respecto a esa obra. Entonces, también lo tenemos que prever dentro del presupuesto. Entonces, como ustedes bien saben, vamos a tener un presupuesto general de recursos y un presupuesto general de gastos. Dentro del presupuesto de recursos vamos a tener ingresos tributarios, impuestos, tasas, contribuciones, la coparticipación de estos impuestos que ya sabemos que nos van a enviar. Y tenemos no tributarios. Dentro de los no tributarios tenemos ingresos por ventas de bienes y servicios de la administración. Vamos a tener estas transferencias corrientes o de capital del Tesoro Nacional o del Tesoro Provincial, que ya los vamos a conocer, que esa información es concreta, es precisa, entonces ya la podemos incorporar al presupuesto, al proyecto de presupuesto en el cual estamos trabajando, por principio de equilibrio, tanto en recursos como en gastos. ¿Por qué? Porque estos son recursos con asignaciones específicas, es decir, si nos van a transferir 100.000 pesos para tal programa, la partida presupuestaria tiene que estar en el proyecto de recursos porque se prevé recaudar tanto en el presupuesto general de erogaciones o gastos por el mismo programa. Entonces vamos avanzando ya en el trabajo de este proyecto de presupuesto. Vamos a tener en los recursos, vamos a tener en los gastos estos programas que ya conocemos y después como ustedes saben, el presupuesto constituye el plan de trabajo del gobierno. Entonces, de acuerdo a cómo está organizado el municipio, nosotros vamos a tener Secretaría de Coordinación de Gabinete, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hacienda, de Obras Públicas, de Desarrollo, de Turismo y de Producción, de Ambiente, de Deportes, de Cultura. Entonces, cada una de estas áreas va a establecer cuáles son, de acuerdo a las políticas de gobierno municipal, los programas o las áreas en las cuales van a trabajar, como se establece políticamente, se va a trabajar en este próximo año. En eso es lo que cada uno de los secretarios trabaja, ¿sí? Establece, no sé, la implementación de un nuevo programa, tiene que prever si va a necesitar partidas presupuestarias en bienes de consumo, en servicios o en transferencias al sector privado. Pero también hay cierta información que nosotros que estamos trabajando en este proyecto ya conocemos. ¿Y cuáles son esas informaciones? Son estos gastos que nosotros ya sabemos que tenemos de forma permanente o erogaciones en cuanto a la planta de personal, a bienes o servicios que hacen a la operatoria, es decir, bienes de consumo, útiles de oficina, servicios públicos. En el caso que nosotros también alquilemos, vamos a tener contratos de alquileres vigentes de inmuebles, entonces ya sabemos que tenemos que contar con la partida presupuestaria en erogaciones para poder registrar ese alquiler, entonces ya podemos proyectar, tenemos la información que van a ser estos contratos de alquileres. Entonces ahí ya empezamos a avanzar. Nosotros empezamos a avanzar, dijimos cada sector, cada secretario va a trabajar con su propio presupuesto con el límite de esta tasa que nosotros le decimos. El tanto por ciento globalmente es lo máximo que pueden aumentar. Dentro de eso vos tenés las partidas que corresponden a personal, a bienes de consumo y a servicios que son las que todos los años tienen que estar y también están aquellas que ellos consideran que tienen que incorporar para el nuevo ejercicio. Continuar con algún proyecto, algún programa que venían trabajando e incorporarnos nuevos. Paralelamente nosotros trabajamos bien con esta proyección en cuanto al aumento de la masa salarial, obviamente por aumentos salariales, los alquileres, toda esa información ya la vamos trabajando nosotros
Paralelamente, también continuamos con este presupuesto de recursos. Y acá aparece esta fecha que yo les decía, el 31 de octubre del año. Nosotros vamos a tomar como base el presupuesto de este ejercicio para el cual estamos trabajando con este límite de la tasa, ¿sí?, del incremento del PBI para el año siguiente. En este presupuesto, como yo les decía, vamos a tener vigentes diferentes convenios que ya venimos trabajando, ¿sí? Entonces, ya sea por un programa en especial, por un subsidio, por una obra, que ya está previsto en este presupuesto. Tenemos que hacer un corte porque el trabajo, nuestros papeles de trabajo van a tener una fecha que es el 31 de octubre. Entonces, yo voy a hacer el corte, voy a trasladar esa información del 31 de octubre, ya sea de las partidas de recursos como la partida de gastos de esos proyectos en concreto, que son recursos con asignación específica, y los voy a incorporar. Entonces, una vez que el proyecto se presentó, se evaluó y se aprueba, lo primero que vamos a hacer es aquellas partidas que corresponden a programas que ya se vienen ejecutando son las primeras que se tienen que ajustar, porque en los meses de noviembre y de diciembre hubo recaudación y hubo ejecución del gasto. Entonces, esos saldos se tienen que ajustar para llevarlos originalmente al cierre, que es el 31 de diciembre, que es el saldo final y el del inicio del nuevo presupuesto, de aquellos recursos con asignación específica de esos programas en concreto, no del resto, solamente de estos que yo les decía que tenemos como datos concretos. Entonces, sabemos cuáles son los plazos. El 30 de septiembre, que el Consejo de Responsabilidad Fiscal nos tiene que dar esa información. Este plazo que yo les decía, el 31 de octubre, que es para eso, es el corte del ejecutado del ejemplo 2020 sobre aquellos programas que sabemos que van a continuar. Cortamos al 31 de octubre esos saldos de partidas presupuestarias de recursos y gastos, lo trasladamos al ejercicio nuevo o al presupuesto, al proyecto de presupuesto para el año siguiente, y una vez que está aprobado se tiene que ajustar, ¿sí? Y después tenemos el 15 de noviembre, que es la fecha en la cual nosotros tenemos que enviar estos proyectos de presupuesto al Honorable Consejo Deliberante para su tratamiento. Para lo cual, entre el mes de octubre y esos 15 días de noviembre, vamos trabajando nosotros, cada uno de los secretarios, en sus propios presupuestos de gobierno, de obras públicas, ¿sí?, de cultura y educación, de deportes, para que puedan analizar cuáles son aquellas actividades, aquellos programas que ellos quieren seguir trabajando, que quieren incorporar o para los cuales van a necesitar financiamiento. Entonces, en todo este proceso de elaboración se va teniendo en cuenta esto. Para que al momento que nosotros podamos tener finalmente estos proyectos de presupuesto, esté equilibrado entre lo que se prevé recaudar y lo que se prevé aplicar, ¿verdad? Porque ya no se habla tanto del gasto público, sino de la aplicación, de la inversión en el gasto público. Entonces, para siempre cumplir con este principio de equilibrio. Para ir finalizando y cerrando. Los plazos, dijimos 30 de septiembre, 31 de octubre, 15 de noviembre. Parámetros. La tasa de crecimiento del PBI que tiene que informar el Consejo de Responsabilidad Fiscal a los municipios que originalmente le informó el Gobierno Nacional. Estos datos concretos que corresponden a convenios marcos o individuales de trabajo que ya tiene el municipio con el Gobierno provincial o el Gobierno Nacional, ¿sí?, que es información con la que nosotros ya tenemos. Y luego en sí cada una de las áreas con los gastos que son permanentes, ¿sí?, corrientes de funcionamiento, alquileres, servicios públicos, papelería, útiles de oficina, planta de personal. Y luego cada uno de los programas en particular, obras que se prevén, ¿sí?, aplicar para este nuevo año. Entonces, cuando nosotros ya tenemos el proyecto del presupuesto de recursos y el proyecto de erogaciones completo, se eleva junto con
un detalle de toda la nómina del personal de planta permanente y transitoria de la Municipalidad de Esquel, en donde figura cada una de las categorías que están previstas en nuestro escalafón, con la cantidad de disponibles que hay y cuáles son los cargos que están ocupados, y también la cantidad de horas cátedras que nosotros tenemos en el presupuesto, porque tenemos docentes que se contratan, ¿sí? Ya sea en el área de cultura o en el área de deportes, que trabajan con nosotros. Entonces, esa es la información que vamos a elevar. Un proyecto de ordenanza, ¿sí? A través del Ejecutivo, el Honorable Consejo Deliberante, que consta con el anexo del presupuesto de recursos, el presupuesto de gastos, la nómina del personal, con la cantidad de puestos de planta permanente, de planta transitoria y la cantidad de horas cátedras. Cuando pasa al Consejo Deliberante, dentro del Consejo Deliberante hay comisiones. Cada uno de los bloques que está integrado por sus concejales, diferentes concejales constituyen comisiones. Está la Comisión de Hacienda, que es la que va a evaluar en primera instancia este proyecto de ordenanza, que también obviamente después cada uno de los concejales va a tener una copia y lo va a estudiar, ¿sí? Pero bueno, ahí es donde específicamente se hace la evaluación. Porque, digamos, el Consejo Deliberante en pleno es quien tiene que aprobar o no el proyecto de presupuesto, que hasta ese momento es un proyecto de presupuesto. Una vez que se aprueba la ordenanza que aprueba el presupuesto, esta ordenanza va a establecer en nuestros artículos cuál es el monto total del presupuesto general de recursos, cuál es el monto total del presupuesto general de gastos, cuál es el total de la nómina de los empleados de planta permanente y planta transitoria y la cantidad de horas cátedras que tenemos. En otro artículo nos autoriza a que podamos hacer esos ajustes por aquellos recursos con asignación específica que haya hecho el gobierno provincial o nacional en sus respectivas partidas de recursos y de gastos, ¿sí? Y también nos autoriza a que durante el ejercicio podamos hacer compensaciones de partidas presupuestarias, que eso en otro momento también lo vamos a charlar. Entonces, básicamente esos son los momentos, ¿sí? En cuanto a la técnica, ahí establecemos por programa base 0. Nuestro presupuesto es un mix sobre el que se viene trabajando. También podemos hablar un poco de la clasificación de los recursos y gastos, cómo está distribuido dentro del presupuesto. Pero bueno, en línea general yo les puedo decir que nuestro presupuesto es una clasificación mixta porque tenemos por finalidad de función en estos nombres secretarías de gobierno, de hacienda, de obras públicas y de cultura y educación. Después tenemos por objeto del gasto, si son bienes de consumo, si es planta de personal, si es productos químicos, si alquileres. Y después tenemos por programas, que en realidad por programas es la denominación que tiene cada una de las partidas presupuestarias. Porque en realidad el concepto del presupuesto por programa se tendrán que establecer cuáles son los insumos y cuáles son los productos finales. Por ejemplo, no sé, si tenemos una campaña de vacunación, cuáles son los insumos que necesitamos y como los productos son cuántas personas vacunadas, ¿sí? Que en realidad nuestros programas no son tan específicos, no. En el presupuesto no se constituye ese dato, no sabemos esa información, pero sí hay programas, por ejemplo, dentro del área de cultura y educación, que sí sabemos respecto a transferencias corrientes al sector privado, becas, sabemos cuántas son las becas que podemos otorgar, cuántos son los alumnos que nosotros podemos acompañar en el proceso educativo. Así que, bueno, en cuanto a la clasificación de recursos y gastos es un mix, pero en otro momento lo iremos a charlar. Bueno, espero que haya sido un poco clara la información que les di y aprovechar este formato, digamos, que hoy tenemos por esta pandemia que nos está atravesando a todos como sociedad, porque, digamos, la idea era hacer una visita en el aula y poder trabajar de otro modo, pero bueno, nos vamos adaptando a la situación. Gracias por su tiempo y muchísimas gracias por su atención también. Saludos.